Bueno, pues ya vamos a empezar a hablar de estadística en este primer vídeo. Me gusta este tema porque, mire, veréis, aquí sí que es verdad que podemos tener una aplicación directa a la vida real. Eso de lo que tanto os quejáis muchas veces, ¿esto para qué sirve? ¿Pero yo esto para qué lo quiero? Y tal. Pues mira, la estadística sí que sirve en muchas ramas de la ciencia, en sociología, en medicina, en ingeniería, en matemáticas. O sea, hay un montón de disciplinas donde la estadística es útil. Vosotros estáis hartos de ver esto en las noticias, ¿no? Cada vez que se habla de, yo qué sé, cuando hay elecciones, cuando se hacen encuestas, cuando se habla de las audiencias que tienen los diferentes programas, ¿no? Empiezan a darte datos, empiezan a enseñarte gráficas con barras, gráficas de estas que, diagramas de sectores, ¿no? Estas cosas que parecen como quesitos con diferentes colores. Todo eso, todo eso son estudios estadísticos. Y bueno, al final un estudio estadístico no es más que una serie de estrategias que sirven para obtener información. O sea, yo quiero obtener información de un conjunto de individuos. Ese conjunto de individuos normalmente son personas, pero también podrían ser, por ejemplo, esto se da mucho, ¿no? Por ejemplo, países, municipios, o incluso cuando experimentamos, ¿no? Cuando queremos saber si en una fábrica, por ejemplo, una máquina funciona bien o no, ¿no? Hacemos un muestreo de diferentes piezas que fabrica una máquina, a ver cuántas son defectuosas. ¿Entendéis, no? Por ejemplo, en personas, yo ya he empezado a recopilar datos vuestros en esa tabla donde me habéis dado datos de vuestra estatura, vuestra talla de calzado, vuestro color favorito. Yo he empezado aquí a recopilar datos de vosotros, de personas. A veces hay estadísticas basadas en países, ¿no? No sé, por la población de los países de la Unión Europea, o yo qué sé, la tasa de paro en diferentes países, el índice de ocupación que tienen diferentes municipios de una provincia, cosas de ese estilo. Entonces, bueno, al final todo esto se trabaja. La herramienta fundamental de la estadística son los datos. Yo ya he recopilado tres datos de vosotros, que son la estatura, la talla de calzado y el color favorito. Bueno, pues, ¿qué es lo que trabaja la estadística? Es un proceso que empieza con la obtención de esos datos, lo que yo ya he hecho con vosotros. Luego viene la ordenación y el procesamiento. Estos son dos acciones que las vamos a llevar a cabo a través de las tablas de frecuencia. Ese será el siguiente paso. Luego viene la presentación. La presentación se lleva a cabo con las gráficas. Gráficas estadísticas, pues ya iremos viendo los histogramas, iremos viendo los diagramas de sectores, que son los más típicos. Y todo esto al final nos tiene que servir para obtener unas conclusiones. Es decir, si yo soy un partido político, pues quiero ver en qué sitios tengo que, no sé, en qué provincias de España tengo que ir a hacer más campaña, porque he visto que los datos no me favorecen. O por ejemplo, si yo soy un fabricante de calzado y he hecho esta encuesta con vosotros de ver vuestra talla de pie, pues me puede servir para ver cuál es la talla que más tengo que fabricar, cuál es el número medio de zapatos que tengo que fabricar, o cuál es el color que más tengo que pedir también, ¿no? Porque bueno, para eso se hacen las encuestas. Al final, este esquema lo vamos a tener muy presente durante todo el tema, porque este es, digamos, el proceso de trabajo, la línea temporal, ¿vale? Entonces, el primer concepto clave que tenemos en estadística es la variable estadística. Una variable estadística es esa característica de un colectivo que yo estoy estudiando. Entonces, en el caso de la clase, yo estoy estudiando esas tres variables estadísticas de las que he hablado. Las variables estadísticas hay que definirlas con mucha precisión. Tenemos que decir, sobre qué población, sobre qué muestra, quiénes son los individuos y ponerle nombre, es decir, en qué unidades se mide. Por ejemplo, bueno, aquí me he adelantado un poco hablando de estos tres elementos, porque me hacía falta, pero en fin, el colectivo al que se refiere un estudio estadístico, empezamos hablando de población. La población son todos los individuos sobre los que yo quiero conocer esas características, todos los individuos de los que yo quiero recopilar datos. ¿Qué pasa? Que a veces esos individuos, si hablamos por ejemplo a nivel de un país, a nivel de una provincia, cuando hay tantísimos individuos, yo no puedo abarcarlos a todos, yo no puedo preguntarle a todos.
Entonces, en esos casos, lo que hacemos es seleccionar una muestra que tiene que ser representativa, tiene que ser escogida al azar y bueno, siempre un número más pequeño de lo que es la población. No sé, imaginaos que yo quiero saber el peso en kilogramos. Una variable estadística podría ser el peso en kilogramos de los habitantes de Sabiote. Si yo no puedo preguntarle a todos los habitantes de Sabiote, pues lo que hago es coger una muestra. Voy a seleccionar a 100 personas de Sabiote, intentando que haya el mismo número de hombres y de mujeres, intentando que haya gente de todas las edades posibles. ¿Entendéis? Eso es lo que viene a ser una muestra representativa, que es la principal característica que tiene que tener una muestra. En el estudio que estoy haciendo con vosotros sobre esas 3 variables vuestras que estoy analizando, en ese caso la población sois vosotros y coincide con la muestra porque sí que tengo yo recursos y tengo medios para preguntaros a todos y a cada uno. Y lógicamente ya el individuo, pues está claro, ¿no? O sea, cada uno de los elementos de la muestra. Vosotros, en este estudio vuestro, la población sois 26 alumnos, la muestra coincide con la población y el individuo pues sois cada uno de vosotros. Entonces, las variables estadísticas, este esquema de aquí, estas definiciones lo voy a ampliar en un vídeo siguiente, ¿vale? Porque esto es bastante importante. Las variables pueden ser de 3 tipos, de 2 tipos básicamente. Las cualitativas son aquellas que se refieren a características. En el libro se refiere a ellos como caracteres estadísticos. A mí esa palabra no me gusta mucho, yo prefiero llamarlas variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces, el nombre ya nos da una pista. Cualitativa significa que los valores que toma esa variable no son números, son características. De las 3 variables que yo estoy analizando con vosotros, tenemos la del color favorito. ¿Qué valores puede tomar esa variable? Pues, ¿qué respuestas me podéis dar? Azul, verde, amarillo. Y esas respuestas, como no son números, sino caracteres, estamos hablando de una variable cualitativa. Entonces, porque tengáis la pista, esto sería el color favorito, por ejemplo. Color favorito es una variable cualitativa. Y las otras dos que os he dado serían cuantitativas, porque los posibles valores son números. En el caso de la talla de calzado, ¿qué respuestas me podéis dar? Pues, no sé, tengo un 36, tengo un 41, tengo un... No sé, a lo mejor Álvaro tiene un 46, ya nos lo dirá. Pero bueno, esas respuestas son números, por tanto, la variable es cuantitativa. En la estatura pasa igual. ¿Qué valores va a tomar esa variable? Pues me podéis decir que medí un metro 75, un metro 82, ¿no? Pues esos son números también, ¿verdad? Como son números, es una variable cuantitativa. Y la diferencia entre discreta y continua, eso lo dejo para el siguiente vídeo, que si no me va a salir este demasiado largo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo ya he empezado a hacer con vosotros un estudio estadístico, ¿vale? Ya tengo 3 variables estadísticas que están muy claras, sabemos de qué tipo son, sabemos también quién es la población, quién es la muestra y quiénes son los individuos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que cada vez que nosotros hagamos un estudio estadístico, estos conceptos tienen que estar muy claros. O sea, si yo encargo un trabajo a vosotros y os digo, venga, me vais a analizar cuáles son los deportes favoritos de la población de Sabiote. Pues vosotros, antes de empezar a hacer ningún estudio, ni de recopilar datos, ni de nada, lo que tenéis que coger es escribir estas cosas y decir, venga, pues mi variable estadística se llama, entre comillas, deportes favoritos de los habitantes del municipio de Sabiote. ¿Quién es la población? Los habitantes de Sabiote. ¿Quién es la muestra? Las 50 personas a las que les voy a poder preguntar. ¿Individuos? Pues bueno, cada uno de esos 50 individuos, está claro. ¿De qué tipo es esa variable? Pues como las respuestas que me pueden dar son deportes favoritos, esos son cualidades, no son números. Entonces me van a decir fútbol, baloncesto, tenis. Esa variable será cualitativa. Pues estos conceptos hay que tenerlos muy claros siempre que se empieza algún estudio. Y aquí ya por último os pongo las fases de todo estudio estadístico, que bueno, más o menos es insistir en este diagrama de aquí arriba, que ya os conté antes, pero bueno. ¿Veis? Como os decía, lo primero es definir con precisión el tipo de variable.
quién es la variable estadística y quién es mi población. Si la población es muy grande y no puedo abarcarla, no puedo preguntarle a todo el mundo, lo que tengo que hacer es seleccionar una muestra. Pero ojo, una muestra que sea representativa. Es decir, que no coja solamente a los individuos que a mí me interesan, porque yo quiero que me salgan unos datos así, en fin, orientados a lo que yo estoy buscando, ¿no? Si yo, por ejemplo, en el instituto quiero hacer un estudio cuya población sea todos los estudiantes de todos los cursos, pero no puedo preguntarle a todos y tengo que coger una muestra, en esa muestra es imprescindible que haya alumnos de los cuatro cursos. Tiene que haber de primero de eso, de segundo, ¿entendéis, no? Tiene que haber el mismo número de chicos y de chicas, tiene que haber de todo un poco. O sea, esa es la idea, que haya de todo un poco y que los cojamos al azar, que no vayamos dirigidos ya pensando en los resultados que queremos obtener. Luego ya viene la obtención de datos. Yo para obtener los datos de vosotros he utilizado una tabla, son cuestionarios que os he pasado a todos y todos habéis podido rellenarlo, ¿no? Pues eso, podemos hacer encuestas en la calle, podemos hacer experimentos. Por ejemplo, los científicos funcionan así. En el laboratorio se hacen experimentos, se repite el experimento un montón de veces, se van tomando datos de lo que se obtiene en cada experimento y se basa esto en la observación. Pues una vez que ya tenemos datos, tenemos que ordenarlos y tabularlos. Entonces aquí es donde entran en juego las tablas de frecuencias, que son la herramienta básica de los estudios estadísticos. En esto nos vamos a parar mucho. Cuando ya lo hemos procesado, lo representamos gráficamente, pues para que de un vistazo podamos sacar conclusiones sobre eso que estamos estudiando. Y después, si nos lo piden, y si es necesario, viene el cálculo de parámetros estadísticos. Vosotros estáis hartos de calcular la nota media, ¿no? Pues la nota media es un parámetro estadístico. Luego veremos también la moda, que es el valor que más se da, el valor que más aparece. Veremos la mediana, que es el valor que ocupa el centro de la distribución. Y veremos también medidas de dispersión, como es la varianza, ¿no? O sea, las medidas de dispersión miden si los datos que obtenemos son más o menos parejos, si están más o menos concentrados, o si hay datos muy dispares. Por ejemplo, una persona que en un examen saca un 1, luego saca un 10 y luego saca un 7. Pues son datos muy dispersos, ¿no? En fin, y con todo esto se trata de que al final, con toda la información que recopilamos y manejamos, podamos sacar unas conclusiones. Entonces, bueno, eso es un poco la introducción a la estadística, o sea, es un poco que tengáis una idea ligera de para qué sirve, qué elementos, cuáles son los conceptos principales y qué fases tiene el estudio. Entonces, bueno, ya a partir de aquí nos vamos a ir centrando en el siguiente vídeo en los tipos de variables estadísticas que vamos a trabajar, ¿vale? Pues nada, en el siguiente seguimos con esto.